Buenas noches y bienvenidos al programa Clima Pro, el programa donde charlamos sobre temas de meteorología, climatología y la producción, específicamente o especialmente la producción agropecuaria. Soy Norman Brewer, ingeniero agrónomo, y me acompaña, como siempre, Julián Báez. ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches, Norman. Buenas noches para la audiencia también. Un gusto de estar nuevamente en este programa. Bueno, quería comentarte, Julián, y a la audiencia cómo esta tarea, este oficio de trabajar en climatología, agroclimatología, trae a veces sentimientos encontrados. Por un lado, estamos contentos que se va quebrando de a poco la sequía, el déficit de agua veníamos arrastrando en muchas zonas del país. Por otro lado, a veces esto se da a un costo muy grande, un costo fuerte, en este caso inclusive costo de vida humana, como ocurrió con las tormentas que hemos tenido lunes, martes y miércoles de esta semana. Es así exactamente como estás diciendo. Desde el punto de vista de la atmósfera, el clima, por supuesto estamos contentos porque tenemos más disponibilidad de agua. Tuvimos 2 días importantes con buen volumen de lluvia. En Asunción, el día lunes, ingresó una tormenta bastante severa con vientos registrados, eso quiere decir medidos en distintos puntos de nuestra ciudad y en particular en el aeropuerto Silvio Pettirossi se registró hasta como máximo 78 kilómetros por hora y en otros puntos de la ciudad del mismo orden durante la entrada de la tormenta el lunes aproximadamente a las 7 de la tarde. Como mencionaste, muy desafortunadamente esto tuvo consecuencias fatales inclusive por caída de árboles, lo cual nos tiene que llevar a reflexionar también sobre cómo adaptarnos a este tipo de vientos máximos. Esta tormenta que se registró entre el lunes de tarde, martes de mañana, miércoles en Asunción, generó muchas descargas eléctricas. Podríamos mostrar también en nuestra pantalla, se puede observar 2 figuras. La primera, que es un montón de puntos, tiene que ver con la cantidad de descargas eléctricas que se dio aproximadamente a las 8 de la noche del día lunes, cuando teníamos el mayor viento. Y la segunda gráfica muestra la trayectoria de la misma. Fue una tormenta que se inició en la provincia de Formosa y se desplazó muy rápidamente hacia nuestro territorio y moviéndose hacia el este, que es la característica típica de ocurrencia de tormentas en el área del Gran Asunción principalmente. Esto trajo consigo bastante volumen de lluvia, que muy necesario también, especialmente para la cuenca del lago Ipacaraí. Volúmenes que totalizaron alrededor de los 70-80 milímetros en el Gran Asunción y volúmenes mucho más importantes en el sur del país inclusive. Esta última imagen representa el mapa de distribución de lluvia solamente de la tormenta del 24 y 25 de octubre, lunes de noche y martes de mañana, donde se puede ver claramente que el núcleo central se ubica sobre los departamentos de Misiones y Paraguarí. En una sola localidad se registró en un día 104 milímetros, que corresponde prácticamente a la lluvia del mes. Por tanto, entonces, terminamos bien octubre, estamos ya en la última semana, y posiblemente registremos excesos de precipitación durante este mes, pero como mencionábamos en los programas anteriores, inclusive esta distribución de lluvia no es nada uniforme, se concentró mucho más en el sur. Esta es la primera lluvia importante en la parte central, incluyendo nuestra capital, Asunción. Bueno, ese es un poco el comentario de lo que aconteció en este inicio de semana. Lo que agregaría es el tema de lo que venimos hablando en casi todos los programas de la gestión de riesgos. Ciertamente lo solemos hablar en relación a la gestión de riesgos, a la producción agrícola, a la producción pecuaria, en este caso un tema urbano, pero hay un tema de naturaleza de por medio que son los árboles. Tal vez las autoridades tendrían que estudiar, estoy seguro que la DINAC estaría gustoso de trabajar con ellos, con algunos datos de tormentas.
Porque a mí me parece al menos, Julián, que es una tormenta fuerte, pero que no está fuera del rango normal de lo que son las tormentas en esta época. Y tal vez considerar una época un poco más tardía para la poda. Tal vez se pueda podar en agosto, septiembre, inclusive hay que ver la factibilidad agronómica o forestal de hacer eso, de manera que no estén tan pesadas y largas y que carguen tanta agua las ramas cuando vienen estas tormentas. En el próximo bloque vamos a tener un resumen del clima en las últimas 2 semanas y les voy a presentar a un invitado muy especial. Estamos de vuelta. Desde el inicio de este programa, hace aproximadamente unas 6-7 semanas, hemos venido hablando casi exclusivamente de temas soja, es decir, temas agrícolas. Era imperante y no se podía evitar, y no lo queremos evitar de todos modos, porque estábamos en la época inmediatamente previa y durante la siembra de la soja. Pero es de interés y de preocupación también de este programa y de todos ustedes el tema ganadero. Paraguay, como saben, se viene ubicando como uno de los grandes exportadores a nivel mundial de carne. Tenemos una gran tecnología y grandes perspectivas en el área de exportación de carne, y detrás de eso está un trabajo de muchos años de genética. Tenemos la suerte de poder contar hoy con un invitado que es especialista en esta área, el ingeniero agrónomo Manuel Ávila. Manuel Ávila es especialista en genética bovina y es el director de uno de los directores de Alta Genetics, una empresa de genética bovina. También es especialista a nivel global de la Alta Genetics en temas de razas tropicales. Obviamente, estando en Paraguay, el resto de nuestra conversación va a estar como sobre razas tropicales. Bienvenido, Manu. Muchas gracias, Norman. Un placer estar aquí con ustedes. Le tuteo porque a Manuel Ávila le conozco hace muchos años, inclusive estuvimos juntos en el estado de Florida, en la Universidad de Florida, hicimos la maestría juntos allá, yo en la parte de sistema agropecuario, él en la parte de genética animal. Pero antes de entrar a fondo en tema de conversación con el ingeniero Ávila, quería que nuestro meteorólogo, climatólogo y director de la DINAC, de paso, Julián Báez, nos dé un repaso de lo que ha sido el clima en esta última semana. Sí, Norman. Buenas tardes también, ingeniero. Efectivamente, como mencionamos al inicio del programa, esta última semana se presentó bastante lluviosa en general en toda la región oriental de Paraguay. Con lo que ocurrió a nivel de mes, podemos decir de que el mes va a terminar efectivamente con más lluvia de lo esperado para varias localidades del país, en particular para la franja, mejor dicho, los departamentos del centro y sur de la región oriental de Paraguay, específicamente en la región de Caazapá, Villarrica, Guairá, norte de Itapúa, donde los volúmenes de precipitación van a ser superiores a los valores medios. Esa es un poco la tendencia con relación a las temperaturas. Hemos tenido una semana muy calurosa y húmeda, con temperaturas extremas que a la sombra alcanzaron valores de 41 grados, inclusive en el Chaco Central, específicamente en Mariscal Estigarribia y en el predio de donde tenemos una estación en Radio Paipucú, 41 grados, y el resto del país con temperaturas máximas del orden de 39, aquí en Asunción 38, 37, 38 grados. Entonces, valores muy altos de temperatura máxima, también valores altos de temperatura mínima en esta última semana. Y como contraste, vamos a indicarlo en el próximo, al final del bloque seguramente, pero vamos a volver a temperaturas frescas en el fin de semana. Increíblemente con mínimas inclusive de hasta 12 grados aquí en Asunción. Ese es un poco el panorama actual. Increíble lo que está contando Julián, una gran variabilidad entonces en estos tiempos. Seguimos con
sube y baja, más parecida a un parque de diversiones que a cualquier otra cosa. Bueno, y a usted que planta soja año tras año y únicamente soja, yo quiero que preste mucha atención en este programa porque hay que ir incorporando el ganado al sistema agropecuario. Dentro del marco que hacemos de gestión de riesgos está también la idea de incorporar lo que los brasileños llaman verde-amarelo, plantación de pasturas, rotación de los cultivos con pasturas, tener un hato de ganado que nos sirve como amortiguador para los malos años. Comencemos con elegir las razas apropiadas y la actividad apropiada, carne, leche. Manuel, a ver si nos puedes contar un poquito algún resumen de lo que es la historia o por lo menos la actuación de tu empresa y vos qué venís haciendo dentro de esa empresa. Gracias, Norman. Sí, yo estoy trabajando específicamente en la región. Trabajo ya hace 14 años con la empresa. La empresa es una de las mayores exportadores de genética en el mundo entero. Es la mayor empresa privada del área. Y trabajamos en más de 100 países. Eso hace de que tengamos genética para distintos tipos de regiones, lugares, países. En mi caso específico estoy enfocado a la genética dedicada a las regiones tropicales. Evidentemente Brasil, como uno de los grandes proveedores de genética para el trópico hoy en día, es una de las fuentes preferidas para muchas regiones. Y esas razas se están usando, las razas, digamos, de origen brasilero, como las cebuinas de origen brasilero y algunas otras que son razas sintéticas, se están usando tanto para la producción de carne como para la producción de leche. Así también tenemos desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, algunas otras razas que se han difundido justamente en los últimos años gracias a la característica de tener una mayor resistencia al calor. Por mencionar una sería el Senepol. Hay otras como razas africanas como el Bosmara también, que es una raza que tiene una mejor adaptación al calor. Y hoy en día podemos decir que la genética está un poco globalizada. Todo el mundo trata de buscar la mejor fuente de genética adaptada al ambiente donde va a producir, y eso hace que las empresas como la nuestra, y en mi caso específico en este cargo, tengamos que buscar y proveernos de la genética adecuada para cada región y para cada clima. Cuando hablamos de razas tropicales, estamos hablando principalmente de aquellas razas que resisten al calor. ¿Se puede decir que la resistencia al calor o la tolerancia a las altas temperaturas sería la característica principal de estos animales? Es correcto. Podemos decir, esa es una ecuación muy delicada porque inicialmente las razas que aguantaban mejor el calor eran razas de baja productividad. Razas que no producían mucho ni carne ni leche. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que al buscar aumentar los niveles de productividad, en general aumenta el metabolismo basal de los animales, y eso hace que el calor generado por el metabolismo los animales con más metabolismo tienen menor resistencia al calor. La gran ventaja de las razas tropicales es que consiguen aumentar la producción sin exagerar el calor producido internamente o el calor del metabolismo, y eso hace de que estos animales puedan tolerar mejor las altas temperaturas ambientales. ¿Esos procesos son similares en ganado de carne y de leche? Sí, son similares. Evidentemente en la producción de leche el metabolismo es mucho más intensivo. Se calcula que por cada litro de leche producido pasan muchos más litros de sangre circulando en el animal. Esa circulación requiere energía, la energía requiere un metabolismo más alto, y la quema o el producto de todo ese metabolismo hace que eleve el calor corporal. Entonces los animales de leche tienen una tendencia a subir la temperatura corporal muy fácilmente a medida que aumentan la producción de leche.
Lo que se necesita en esos casos es tener animales que tengan la capacidad de disipar rápidamente esa temperatura interna hacia el exterior y evidentemente en las condiciones, como estaba diciendo el doctor Julián, de 41 grados de temperatura ambiente, no hay condiciones de disipar la temperatura porque la temperatura corporal es normalmente menor a eso. Perdón, una pregunta en el sentido de producción de leche o de carne. En el caso de la producción de leche, el ganado no es que esté en zonas donde alcanzamos temperaturas de hasta 41 grados, ¿no? Y requiere algún tipo de infraestructura para mantener a estos animales o lo tienen al aire libre. Esa es una excelente pregunta porque yo siempre digo de que lo que hemos visto en cuanto a producción de leche aquí, falta mejorar muchísimo el nivel de infraestructura para que esos animales no tengan un efecto tan alto de la temperatura ambiental. He visto en el Chaco Central, donde sí las temperaturas llegan a temperaturas muy altas, pastos donde no vemos árboles, por ejemplo, y el único espacio de sombra que tienen es tal vez el lugar donde ordeñan los animales. Y eso, en la planificación de ese tipo de establecimientos, es extremadamente importante prever el tipo de sombra o ventiladores o aspersores que puedan ayudar a que ese animal disipe temperatura. Excelente. Bueno, nos vamos a un corte un ratito y estamos de vuelta hablando de infraestructura, pero vamos a incorporar también los cambios y la variabilidad que estamos teniendo con las temperaturas en nuestro país. Ya volvemos. Bueno, me preguntaban en el break si cuáles eran las razas tropicales y le dije aquella que bailaban mejor cumbia y vallenato. Pero hablando en serio, tenemos una trayectoria muy larga de ganado en Paraguay. Creo que ya escucharon la anécdota, no voy a volver a repetirla, de un toro y 7 vacas. Fue poblado de animales vacunos, porque en estado natural no había vacunos, ni un animal en realidad. Nuestro animal herbívoro más grande del Paraguay es el boredí, el tapir. Pero los españoles trajeron el vacuno y lo que trajeron era un animal rústico, adaptado al paisaje y a la latitud y a las temperaturas de España, especialmente las zonas de Andalucía y otras partes de España. Un animal que se adaptó más o menos aquí al Paraguay bastante bien, pero no era un gran productor. Al comienzo del siglo XX, las firmas, principalmente firmas multinacionales inglesas y norteamericanas que tenían grandes extensiones de tierra en el Chaco, trajeron algunas razas inglesas, comenzando con el Shorthorn y más tarde el Hereford, y algunas experiencias con Devon también en el Paraguay. Y bueno, tuvieron sus resultados, de ahí también algunos animales se volvieron silvestres o salvajes, aguaá, como decimos en el campo, y nacieron las razas ya mixtas originarias del Chaco. Luego hubo alguna introducción de animales de la India, comenzando un poquito en los años 30, pero con fuerza en los años 60 en el Paraguay. Y ahora estamos de vuelta con las razas, vuelta a cruzar otra vez con las inglesas, las razas así llamadas sintéticas. No sé, ingeniero, si me estoy metiendo mucho en tu especialidad, si le hizo honor un poquito a la historia del ganado del Paraguay. No, sí, es eso mismo, Norman. Básicamente, cuando hablamos de razas tropicales o razas que tienen mayor adaptación al calor, encontramos tres grupos de razas. Las cebuinas, que son los Bos indicus, y luego entre los Bos taurus tenemos las razas adaptadas, como algunas que mencioné, pero voy a mencionar más adelante, y las sintéticas, que son unas cruzas, digamos, de taurinas con cebuinas. En el caso de las cebuinas, ¿cuáles serían? En Paraguay, tradicionalmente, el Nelore y el Brahman son las razas predominantes entre las cebuinas. En las sintéticas tenemos evidentemente al Brangus, que tiene una buena predominancia, al Braford, y eso sería, digamos,
básicamente entre las de carne. Y luego tenemos las adaptadas, como había mencionado, el Cenepol, el Bosmara, y podría decir que tal vez esas dos son las más. En el Brasil existe el Caracú, que es una raza también adaptada de origen ibérico. Y estos tres grupos de razas y estas razas específicas tienen una capacidad de aguantar mejor el calor, de elevar un poco los índices de producción sin perder un poco de resistencia y perder adaptación al calor. Estas son hoy en día la base de la producción ganadera en el Paraguay, son la base de la producción ganadera en el Brasil también. Así que podemos decir de que estas razas son posiblemente las mayores productoras de carne, una de las mayores productoras de carne del mundo hoy en día. Antes de ir al corte, estábamos hablando de infraestructura. Julián te preguntaba si necesitan sombra los animales o cómo se comportan las distintas razas con la sombra, y creo que tenía algunos datos sobre eso. Sí, tengo justamente unos datos que podemos ver en el gráfico que tenemos en pantalla, que hay algunas razas que tienen comportamiento diferente dependiendo de la temperatura y de la hora del día. En este caso específico, este estudio hecho en Florida comparando animales, son trabajos datos de Florida y de Puerto Rico, comparación de vaquillas Cenepol, Brahman y Holstein o Holando, en la cual se controlaba la cantidad de horas por día que estaban pastoreando, la cantidad de horas que estaban en la sombra, y luego se comparaba evidentemente con los días más calurosos. En este caso específico, el que tenemos enfrente muestra qué porcentaje de cada hora del día los animales de cada raza pasaron en la sombra o en el sol, ¿verdad? En este caso podemos ver los animales Holstein, que son los animales que tienen la línea de puntos. El famoso Holando. El famoso Holando. Entre las 11 y la 1 de la tarde, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, estuvieron entre 70, 80 y 60% de cada hora estuvieron en la sombra. Este es el comportamiento normal de una raza no adaptada, y sin duda ahí cabe muy bien la acotación que hizo el doctor Julián de que se necesita infraestructura adecuada para poder mantener buenos niveles de producción en este tipo de animales. Una consultita sobre el gráfico. Sí. Veo que esta raza Cenepol tiene como dos picos, o sea, un porcentaje mayor a una hora, más o menos a las 11 de la mañana, y el otro a las 13. Sí. Pero en la hora donde hay mayor cantidad de sol, radiación, de calor diría, porque en realidad la radiación máxima se da más o menos al mediodía, pero la temperatura máxima se da alrededor de las 2 de la tarde. Correcto. Sin embargo, allí veo que en esta raza en particular no están en la sombra. Es una buena acotación. En este caso es interesante porque cuando hacemos la parte de adaptación en animales, sabemos de que el animal pasa acumulando calor, y el momento de más estrés de todo el día es entre las 2 y las 3 de la tarde, porque empezó a acumular temprano y llega más o menos al pico, y a partir de ahí empieza a perder. En este caso, el Cenepol tiene un comportamiento bastante diferente, digamos, a otras razas, y una de las características que lo hacen muy popular en el cruzamiento es de que esta raza consigue pasar ese comportamiento y el pelo corto a su descendencia. Este animal se comporta en todos los estudios que se han hecho comparado con razas cebuinas, que normalmente eran las razas más adaptadas, se ha comportado como del mismo tipo de adaptación y tolerancia al calor que las razas cebuinas. Es la única raza así taurina disponible en el país que tiene esa capacidad. Y esto se da en las plantas también. Hablábamos con uno de los invitados anteriores del tema maíz.
que el maíz es una planta originaria de una zona de México que es semiárida, prácticamente desértica, la zona de Oaxaca, donde hace un intenso calor de día, pero baja la temperatura de noche. Entonces la planta puede respirar, puede disipar, digamos, el calor que vino acumulando durante el día, y vemos un fenómeno similar en los animales vacunos. Pero Julián, estamos teniendo también cambios a lo largo del tiempo, tanto en las temperaturas máximas como en la mínima, que aparentemente en alguna zona del país no está bajando, y proyecciones de seguir tendencias similares en el futuro. Es así. De acuerdo a los escenarios de cambio climático que tenemos para nuestro país, en particular el último escenario que se generó, dan valores medio extremos en términos de aumento de temperatura. Diría que lo que estamos observando a lo largo de los años en registros es que el aumento de temperatura máxima no es tan evidente, pero sí el aumento de temperatura mínima. Es decir, de que tenemos menor amplitud térmica en los últimos años. Quiere decir que predomina más el calor. O sea, alcanzamos temperaturas muy altas, pero no desciende lo suficiente como para mantener esa amplitud térmica. Eso puede ser un indicador de que la humedad también esté aumentando. Y de hecho se refleja en alguna medida en la lluvia ese factor. O sea, es decir que aparentemente sí podemos en alguna forma afirmar de que hay más humedad porque tenemos más lluvias. Pero desafortunadamente estas lluvias se dan de una manera más extrema también, con mucho mayor intensidad. Por supuesto, eso significa mayor volumen en poco tiempo. Entonces, en términos de temperatura, efectivamente lo que se observa es un aumento de la mínima, y las proyecciones en el futuro, por lo menos hasta el 2100, en los escenarios de cambio climático, asumiendo un aumento de dióxido de carbono efectivo, o sea, sin cambiar mucho lo que hoy tenemos, efectivamente tenemos un aumento de temperatura en general, temperatura media. Cuando escucho esto me llama poderosamente la atención que durante los últimos 30, 40 o más años se han hecho grandes programas a nivel nacional para introducir el Holando, el Holstein entre los productores. Hemos ido mucho a esa raza en leche, y te pregunto, ingeniero, ¿cuáles serían las tendencias actuales en lechería para adaptarnos mejor a estos cambios que estamos teniendo en las temperaturas? Es un poquito una pregunta que yo siempre me he hecho también, porque cuando uno ve lo que ha pasado el Brasil ha pasado de ser un importador de leche a un exportador de leche hoy en día, en un periodo menor a 10 años. Y básicamente hoy en día se sabe que entre 70 y 80% de la producción de leche del Brasil está basada en alguna combinación de las razas Gyr, que es un cebuino lechero, y el holandés. Es decir, están produciendo un animal sintético o cruzado para aumentar la producción de leche, pero al mismo tiempo no perder adaptación al calor. En cambio nosotros hemos siempre copiado un poquito más un modelo uruguayo o argentino, con mucha influencia de razas taurinas que tienen altísima producción, pero que no tienen una adaptación al calor buena, ¿verdad? Evidentemente tenemos zonas privilegiadas del país, como la región de Campo 9, todo ese centro ahí. Sommerfeld, me imagino que Colonia Unida obligado. Correcto, el sur del país también, donde tienen una calidad de tierras altas que pueden producir alimentos de altísima calidad, y al mismo tiempo todavía tienen temperaturas un poco más exacto, y buena diferencia entre la noche y el día, que es una característica extremadamente importante para la vaca de leche. Entonces, todo eso hace de que en esas zonas todavía pueda hacer, pero para el resto del país yo diría que la mejor opción sería buscar otro biotipo animal con mayor adaptación.
¿Y tenemos ya alguna experiencia con ese tipo de animales en el país? Sí, hay gente que ha estado usando Girolando y que ha estado colocando Gir dentro de su ganado holandés. La verdad es que aquí todavía, a diferencia de, te diría, de Latinoamérica en general, los proyectos de leche no son muy grandes. Son proyectos, digamos, de relativamente pocas cabezas. Está faltando que algún ganadero de carne se decida a invertir y hacer un proyecto de leche grande como se hacen en otros países. ¿Cuánto sería grande? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de por lo menos 500 vacas en ordeña. Okay. Que para ganado de carne tal vez no significa mucha cantidad, pero en ganado de leche es mucha cantidad y mucha facturación. ¿Con qué promedio que estamos teniendo aquí en Paraguay? ¿Cuál es el promedio? Varía muchísimo porque tenemos, vamos a decir de que hoy en día tenemos 2 o 3 cuencas lecheras grandes. Estas cuencas están menores a 20 litros la producción. La producción país está mucho menos que eso, debe estar en torno de 7, 8 litros por vaca. Y sabemos, a mí me ha tocado, como estoy a cargo de los países del norte de Sudamérica también, conozco varios proyectos, puedo mencionar uno en Venezuela, donde a pesar de las condiciones del país, están ordeñando 3.000 vacas media sangre Gir holandés a un promedio de 17 litros, vacas media sangre, que son vacas de bajo costo, ¿verdad? Y son rústicos, me imagino, a la vez. Un tema que se estudia mucho cuando hablamos de variabilidad y que los cambios que estamos teniendo en el clima, al menos en referencia a los seres humanos, es el aumento de problemas que vamos a ir teniendo en salud pública. Nuevas enfermedades, nuevas epidemias, nuevas cargas parasitarias. Me imagino que algo muy similar se da en ganado y que algunas razas toleran mejor que otras las nuevas enfermedades, mano. Correcto, es así. Sabemos de que la adaptación es una cosa difícil de medir en los animales porque tiene varios factores. Al final del día, la mejor forma de medir es midiendo la producción. Es decir, si un animal consigue subir su nivel de producción, significa que ese animal está adaptado y consigue sobrevivir dentro de ese medio que está. Vemos de que a medida que aumenta la temperatura, a medida que aumenta los problemas, digamos, que ese animal tiene fisiológicamente, pueden estar totalmente relacionados a aumentos de producción o aumentos de temperatura. En este caso, sabemos de que aumentan los ciclos, por ejemplo, de los parásitos, aumentan los ciclos de los endo y los ecto, los parásitos internos y externos, y al final del día cualquier cosa, sea temperatura, lluvia, exceso de agua que afecte al animal, acaba bajando sus defensas y dejando el camino libre para el ataque de otros parásitos o patógenos. Me quedo picando Sí. lo que usted mencionó de que en Venezuela producen por animal 15 litros. Sí, 17. 17 litros. Y aquí solamente 8, la mitad. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se puede atribuir eso? En este caso yo mencioné 17 de una finca específica que son 3.000 vacas que tienen un muy buen manejo. El nuestro, aquí hay fincas que producen con la raza, con las razas que tenemos, que producen inclusive más de 17, hasta 20 litros o 25 litros de promedio. Pero son el tamaño normal en Paraguay, o el tamaño máximo de lo que yo conozco hoy en día, estamos hablando de 250, 260 vacas de una unidad de productora de leche. En realidad que aquí yo siempre digo, hasta ahora no hemos encontrado el modelo correcto que se pueda aplicar a todo el país en la producción de leche. Yo creo que nos falta todavía encontrar. Y la climatología es extremadamente importante, el efecto que tiene sobre la vaca productora de leche. Entonces,
mucho más que sobre la vaca productora de carne. Entonces, tiene que ser pensando muy bien la ubicación geográfica, los vientos, un montón de otras características, digamos, que le afecten en cuanto a la parte de climatología de esos animales. Muy interesante. Así es. Bueno, tenemos que ir ya otra vez a un corte, pero a la vuelta estamos con el pronóstico, la previsión climática para las próximas semanas y vamos a entrar también, no vamos a entrar en el tema cuál raza tiene el asado más rico, porque tengo mucho miedo a los emails, los dardos que vamos a recibir la gente de la Brango, la Nelore, la Brahman, pero sí la relación del pelaje, tanto el color del pelaje como el grosor del pelaje con la tolerancia al color. Estamos de vuelta en un rato. Ya estamos de vuelta. Antes de ir al corte estábamos hablando del tema del pelaje. Este es un tema de larga discusión entre los entendidos y los opinólogos en temas de adaptación del ganado bovino en cuanto al pelaje, si el animal negro, el animal colorado, el animal blanco, el animal barcino y el de pelito corto, un poquito más largo, cuáles son las diferencias, si son suficientes o significativas esas diferencias como para estar eligiendo por esa razón una raza u otra. Si nos podrías esclarecer un poco desde el punto de vista técnico este tema, ingeniero. Sí, cómo no. La verdad es que yo no conozco mucha gente que se haya tomado el tiempo de cortar manchones de pelo de distintos colores y pesarlos, y como a mí me tocó en mi posgrado hacerlo. Entonces creo que me siento capaz de hablar de esto. Sí, la idea general es de que en el caso de las razas de carne y en el caso de la raza de leche es de que el rojo es mejor al negro. Esto es muy discutible porque varían, el color tiene una importancia, pero aparte de eso depende la calidad de pelo, si el pelo tiene médula o no, si el pelo es un pelo vivo o hirsuto, como le llaman, y depende también del color del cuero, porque en este caso yo también medí los pelos blancos contra los negros de los mismos animales en la raza Holstein, por ejemplo, y la gente cree que el blanco es bueno, pero sabe muy bien, especialmente la gente que está en altura, como la gente de Quito o Bogotá, sabe muy bien de que el cuero rosado o el cuero blanco con pelo blanco da una predisposición de heridas por rayos solares. Entonces, en caso de carne, le puedo decir de que el negro, para lo único que afecta realmente es de que los ectoparásitos sí se sienten más atraídos al negro que al blanco o al rojo. Pero en cuanto a tolerancia al calor, el negro en general pelecha o cambia de pelo más temprano y se mantiene brillante y sedoso. El pelo que es brillante y sedoso es un pelo activo que tiene muy buena convección y conducción de calor, es decir, de que pasa hacia afuera una cantidad de calor importante, que es lo que el animal necesita. Entonces, en cuanto a calidad de pelo, el negro es mejor en los animales taurinos. En los animales cebuinos, donde el cuero es negro, como el caso del Nelore o del Brahman, el pelo blanco es excelente y sí es la mejor opción. Entonces, tal vez confundí un poco mi respuesta, pero no hay una respuesta simple para esto. No es, recuerdo esas tardes calurosas o calientes de Gainesville, donde me llevaba alguna vez como ayudante del ingeniero Ávila para hacer esos cortes y medir con aparato especial la temperatura de los animales. Pero recuerdo también, ingeniero, que aparecía en algunas razas de tanto en tanto un animal con pelo especialmente corto, que me hablabas de algún gen que da esta característica. Correcto, hay un gen de pelo corto que se llama el Slick gene o el gen Slick, que está relacionado con algunas razas criollas taurinas, como el caso específico del romo sinuano, que es una raza
criolla de Colombia, y el Cene porque es una raza originaria de las Islas Vírgenes que tienen esta característica. Esta característica hoy en día ha sido identificada como con un marcador, 2 genes que afectan a esta característica, consigue pasar esto a su descendencia y al mismo tiempo la presencia de ese gen hace que ese animal tenga una mayor adaptación al calor. Esto está haciendo que inclusive hoy una empresa neozelandesa está tratando de incluir, pasar este gen, como un gen dominante, pasar este gen a animales de leche. Así como se puede incluir el carácter mocho, que es el carácter sin cuernos, a algunas razas, hoy en día también se está tratando de usar este gen de pelo corto para incluir a razas no tan adaptadas y volverlas adaptadas. Este proyecto tuvo inicio en la Florida, en la cual participé al inicio, y hoy se está volviendo una tendencia en la genética mundial. Perdón, todo esto tiene que ver con el balance de calor en el animal, ¿verdad? O sea, cuánto calor absorbe, cuánto calor puede despedir nuevamente de su cuerpo, ¿cierto? Correcto. El animal necesita mantener homeostasis, que es decir, mantener una temperatura. Es interesante de que a veces el animal tiene que estar aproximadamente 38,5, pero si varía 41 es muerte. Sí. Es decir, que una variación muy pequeña de aproximadamente 10% de su temperatura hace que ese animal muera, ¿verdad? Y una variación pequeña, 39,5, hace que ese animal empiece a cerrar ciertos procesos dentro, como el proceso reproductivo, por ejemplo, no entra en celo o para de producir espermatozoides. Entonces, variaciones pequeñas de calor, si el animal no consigue mantenerse homeostático, pueden afectar en forma bastante grande al animal. Como ven, es un tema de mucha tecnología, el tema del mejoramiento de razas para la tolerancia al calor. Tenemos larga trayectoria con esto en Paraguay, inclusive en la inseminación artificial, que allá por el 60, 65 ya comenzó a ser una práctica común en algunas estancias, pero los avances últimos que se tiene con el conocimiento de la genética molecular, el genoma de los animales y la capacidad que tenemos para definir estas características está ayudando mucho. La tecnología en genética es una de las cosas que nos está llevando a este sitial, que nos está llevando a exportar, por ejemplo, animales en avión a otros países. Paraguay, exportador de genética. Y hablando de tecnología, otra gran tecnología que tenemos hoy en día es la tecnología de los pronósticos y de las previsiones. Así que aprovechamos un momento muy esperado, Julián, para que nos cuentes lo que se viene. ¿Cómo no, Norman? Realmente en el mapa que podemos ver en la pantalla se muestra la precipitación pronosticada. Dice allí desde el 25 de octubre hasta el 1 de noviembre. Esta precipitación marcada allí prácticamente ya se registró en su totalidad entre el lunes y el miércoles de esta semana. Entonces, volúmenes importantes aún en el este del país, pero como dije, ya se registró. Si miramos el mapa de anomalías, o sea, la diferencia con relación al promedio, en esta semana que se viene vamos a tener déficit de lluvia. ¿Por qué digo déficit? Porque vamos a tener una semana con temperaturas frescas, totalmente invernal, con amaneceres muy frescos en Asunción, inclusive, como mencioné, entre 10 y 12 grados de temperatura mínima para mañana viernes y el fin de semana, y máximas que no van a superar los 22, 23 grados. Entonces, poca lluvia en esta semana entre lo que sería el 27 de octubre y 1 de noviembre. Entonces no esperamos grandes registros de precipitación, más bien va a ser lo contrario. No obstante, iniciamos noviembre con lluvias nuevamente. A partir del próximo martes, 1 de noviembre, tenemos previsto, o mejor dicho, los modelos de predicción numérica
vaticinan que vamos a volver a tener precipitaciones y en la semana comprendida entre el 1 y el 7 los volúmenes de precipitación en Asunción nuevamente serán altos, entre 70 y 100 milímetros de lluvia, principalmente centrado en la parte central de Asunción, de la región oriental, y con núcleos principalmente en el sur de Brasil y Argentina. Eso nos permite excesos de precipitación importantes para nuestro territorio en esta semana siguiente, entre el 1 y 7 de noviembre. Muchas gracias, Julián. Sería interesante la próxima semana entrar un poquito también en temas de cómo están las lluvias en el sur de Brasil y, bueno, todo Brasil, en toda la zona de producción de soja, así como de Argentina. Bueno, ingeniero, lo que te quiero decir es que obviamente el tema genética viene de un tema no solo fascinante, sino un tema muy amplio y hemos apenas creo que rozado la superficie en esta hora que tuvimos. Así que antes de escuchar alguna acotación última que voy a tener, te quiero comprometer de antemano para otra visita en el futuro a nuestro programa. Muchas gracias, Norman, muchas gracias, Julián. Les agradezco la oportunidad, la verdad que es un tema que me apasiona y creo que hay muchas cosas para hacer. Este es un excelente medio para poder hablar de eso y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, la verdad el tema fue realmente apasionante. Para mí totalmente nuevo, pero me encanta ver cómo se vincula el clima con todas estas cuestiones de la producción, en este caso producción ganadera también. Así es. Bueno, antes de despedirnos quiero mandarle un saludo muy especial a mi sobrino Manuciño Ávila Dutra, que está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades, Manu. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Les esperamos la próxima semana. Buenas noches.